nosotros quisimos hablar de la paz? Es porque es como que una de las cosas que más se anhela y más se busca y más esperamos, pero es como que de lo que menos hablamos. De ahí donde radica la paz. Ahí. Cuando uno piensa que uno está solo en el mundo. Porque convivimos, por algo somos sociedad, hasta en la familia, en cualquier lugar convivimos, en el trabajo, en la sociedad y todo. Pero mientras nosotros no comprendamos eso y no tengamos ese corazón pulido, yo no voy a comprender que yo convivo con otras personas y hay personas que piensan diferente a mí. Aceptarse a uno mismo. Aceptarse a uno mismo es una de las cosas más difíciles que hay. Confrontarse a uno mismo es lo más difícil que existe, ¿no? Pero mira qué bonito, porque si yo acepto de que realmente... Y comenzamos con Inspiración. Aquí está don Iván Olivardía. ¿Cómo está, Iván? Buenos días, un poquito difónico, pero aquí estamos Ahí una está. semana más. Natalie Greve, ¿cómo estás? Buenos días, excelente. Hoy lo hago al revés porque se pusieron al revés. Así. Sí. Bien. Feliz, Súper. feliz de iniciar esta nueva semana. Estamos un poquito, sí, difónicos, pero bueno, ya saliendo de la cosa. ¿Cómo amanece la gente? Toda la gente esta semana, una semana nueva para iniciar. Estamos iniciando el mes de septiembre. Es un gran mes, así que no podemos decir que no. Los números de WhatsApp, porque el tema de hoy va a estar interesante, Nat. 6203-7033. Porque bueno, el tema de hoy está súper chévere y queremos como siempre invitar a las personas que quieran ser parte de poder escribir su opinión o lo que quieran comentarnos al 6203-7033. Arrancamos una semana maravillosa, como bien dijimos, arrancando el mes de septiembre. A mí me encanta septiembre. ¿Cuánto miden ustedes? 1.80 mido yo. 191 yo. Aquí estaba Guillermo haciéndonos la asistencia con los micrófonos. Porque los micrófonos estaban como bajitos. Estábamos hablando y Guillermo nos estaba ajustando el micrófono porque cuando venimos quedamos como bajitos. Oye, bueno, comencemos de una vez. Bien, excelente. Mira, Hoy hay un tema muy sabrosón. hoy hay un tema bien chévere y queremos como arrancar el tema hoy para poderlo seguir en la semana que viene, porque es un tema que da mucho para hablar y yo sé que es un tema que a Guillermo también le va a gustar conversar. Y se trata de la paz. De ese término y que tiene... Mira, primera vez que buscamos un término en la definición de la Real Academia Española que tiene tantos significados. Tiene como 10 significados. Bueno, trajimos 5 nada más. Pero, ¿por qué nosotros quisimos hablar de la paz? Es porque es como que una de las cosas que más se anhela y más se busca y más esperamos, pero es como que de lo que menos hablamos, ¿no? Ni siquiera cuando estamos pequeños nos hablan muy someramente, pero cuando vamos creciendo a través del tiempo es como algo ilusorio, ¿no? Lo vemos como paz solamente para la guerra. Esa paz mundial, como la paz. algo como que algún día quisiéramos que pasara, pero como que nunca realmente se llega Y a todo lograr. el mundo quiere paz en su casa, en su trabajo, en la vida. Todo el mundo en cualquier lugar quiere paz. Hay que tener también, mucha gente lo utiliza para escudar su conflicto, ¿no? Sí. Por ahí yo estaba viendo al Maduro iba a decir otra cosa casi. Sí, exacto. Al tipo que tiene un ministerio de la paz. Ah, sí. Noriega, Manuel Antonio, cuando estaba en su peor momento, declaró el año de la paz. Wow. No me acordaba de mi eso. anuario dice año tal, año de la paz. Año de la Porque era obligatorio ponerlo Claro, en los anuarios claro. del Ministerio de Educación. Entonces, muchas veces se utiliza el concepto de paz también cuando no hay paz. Total. Total, te doy la razón ahí. Se esconde, ¿no? Claro. Se esconde, se manipula. El chiste de la paz es que se sienta y no te haya que decir qué hay. Exacto. Exactamente. Y por eso es que, porque claro, y se habla de la paz de maneras equivocadas, ¿no? Para tapar que se está haciendo todo lo contrario. O también para evadir en el sentido de decir, no, yo necesito paz.
Sí. Fíjate que la gente que es feliz no te lo anda diciendo por todas partes. No. Tú los ves. Se ve, se siente, se Se siente. Cuando nota. alguien te dice estoy feliz, preocúpate, búscale a alguien. ¿Qué te pasa? Así que Sí, porque esas cosas se sienten, no se estoy ven. muy feliz, Ajá, pero sí, sí. estoy muy feliz. Sí. Sí. Hay un humorista venezolano Venezolano, que se llama Emilio Lovera, Claro, claro. que él tiene un Claro. sketch que él hace así también, ¿no? Ese, ¿cómo es que se llama? El Junior. El Junior. El Junior. Junior es un locutor. No, ese es lo máximo. Es El un Junior es un locutor que es locutor. una exageración de los locutores cubanos de los años, Exacto. 70 y 80. Pero una exageración a lo bestia. Los términos Pero espérate, Guillermo, así. aguanta, no creo que solamente sea cubano. Yo vi en algún tiempo en mi vida aquí vi algunos locutores Bueno, así. pero hombre, se copiaban de Cuba. Aquí todo se copió de Cuba. Pero bueno. Así que, bueno, él tiene un sketch así de un venezolano que se va a vivir a Canadá, que al principio todo chévere, todo tal, y de repente ya se empieza a fastidiar de la nieve, se empieza a fastidiar de todo, y entonces cuando frío. le preguntan, ¿y cómo estás? Feliz. Aquí, feliz. Muy Con la feliz. pala y la sal echándola todos los días. De que, oye, pero tú la estás pasando bien. Muy bien, todo feliz. O sea, es feliz. Es verdad. Hay algo, o sea, las cosas uno no las puede ocultar. Esa es la realidad. O sea, uno siente, porque te acuerdas que nosotros siempre hemos conversado acerca de los estados de vida de las personas, y dependiendo de cómo tú estás, eso no solamente se refleja como en ti, sino que se siente, pues, ¿no? O las demás personas lo sienten y uno mismo lo siente. Pero nos gustaría como ir ahí, traer un poquito de historia de por qué nosotros, digamos, nos gusta hablar de este tema, ¿no? Hay una historia que está muy ligada a nosotros, bueno, por la práctica que nosotros tenemos, pero aparte de eso es una historia que data de principios del siglo XX, de un movimiento de paz enmarcado, bueno, se comenzó como en 1930 en el Japón, en el que un par de profesores que comenzaron a entender el tema de por qué la ausencia de paz, ¿no? En el Japón de esa época. Y ellos como que llegaron a la conclusión de que todo radicaba en la educación, ¿no? En la parte de la educación primaria específicamente, de que se adoctrinaban, ¿no? A los niños para hacer piecitas. Sí, pues. militares, desde muy pequeños se les entregaba armas, se les entrenaba, ¿no? Venía la guerra, venía todo esto. Y entonces, como se encontró este foco, y uno de estos profesores, el profesor Tsunesaburo Makiguchi, él creó una teoría de la creación de valor, Claro. ¿no? En el que él habla mucho del valor, es súper interesante, de que el valor puede ser valor estético, valor económico y valor moral, ¿no? Y que las personas, si bien no tenemos el poder de crear materia, ¿no? Tenemos el poder de crear valor o de destruirlo. Entonces él creó la teoría de la creación de valor, que se implementó, pero obviamente, como nosotros sabemos, pues bueno, los poderes totalitarios no les interesa que las personas conozcan de esto, y bueno, ellos fueron a la cárcel, y luego el compañero de él, llamado Yosei Toda, cuando sale de la cárcel después de, o sea, en la posguerra, en el 45, sale Sí. después de que termina la Segunda Guerra Mundial. Y él, obviamente, cuando sale de la cárcel y él ve, o sea, Los estragos que habían hecho. el nivel de devastación en el que estaba Japón en Y ese el momento, sufrimiento de las el personas. sufrimiento de las personas y los estragos de la guerra, de la bomba, o sea, de tantas cosas. Entonces él determinó su vida. O sea, él en ese momento él determinó de que él iba a luchar su vida entera para erradicar el sufrimiento de la paz de la tierra, porque él tenía la convicción de que la guerra o la violencia proviene del sufrimiento humano, Directamente del corazón. del corazón, ¿no? Entonces, a raíz de eso, bueno, empieza todo este movimiento. Incluso él hizo en 1957, el 8 de septiembre del 57, la declaración para la abolición de las armas nucleares.
Ahí empieza. este tema porque él lo vivió en carne propia y obviamente tenía este deseo y esta filosofía de vida que él sabía que sí era posible, que más que una utopía o algo que se habla de manera general, era algo que se podía lograr. Que lo vivió en él mismo gracias a su mentor, ¿no? Porque su mentor era Tensaburo Machiguchi y el señor Toda era su discípulo, ¿no? Entonces aprendió mucho de esta filosofía que él tenía. Pero fíjate, Natalie, que cuando nosotros vemos las películas de Japón y esto que ocurre con las bombas que se tiraron y todo esto, todo lo demás, vemos un pueblo como en pelea siempre, ¿no? Vemos la parte de los militares, vemos esto y no vemos que hay un grupo de personas en cualquier país del mundo que quiere paz. Lo mismo pasaba en Panamá, en la invasión, en todo lo que ha pasado en Panamá. Hay un gran grupo que quiere paz, pero eso no se ve. Ese es como creen que es el grupo minoritario. Pero no es así. Nos hemos acostumbrado como a ver siempre a la parte del conflicto, ¿no? Vemos a militares o vemos a gente que destroza cosas y esto, pero hay un gran grupo de gente que quiere como la paz para el país o para el mundo. Y esa parte no la vemos. Entonces, ¿dónde comienza la paz? O sea, la pregunta es, ¿dónde comienza la paz? Parece que los grandes periodos de paz son los periodos de la humanidad ha hecho los mayores inventos y su mayor progreso. En el momento en que una región se mete en un conflicto, y tú lo ves en la historia, siempre se atrasa. Por más que se diga, dije, no, porque en este conflicto se tuvo que inventar tal cosa, eso al final son modificaciones a cosas que prototipos ya se tenían. Claro. Pero tú lo ves, o sea... la historia del Wi-Fi y del Bluetooth es brutal porque se modificó algo que se había hecho para acabar con la guerra. Era para acabar con la guerra. Era comunicación de militares, ¿no? Era para comunicar los torpedos. Dirigirlos. Mira tú. Decirle al torpedo, no, el bicho se movió, dale. ¿Cuál es tu trayectoria? Claro. Entonces, esta actriz, entre película y película, cuando no tenía nada que hacer, se dedicaba a esto porque era un genio. Pero tenía que ganarse la vida de actriz porque estaban en guerra. Claro. Si no habría sido una matemático brutal y se hubiera ganado el premio Nobel. El punto aquí es que es mentira eso de que en las guerras hay grandes inventos. En el periodo de paz, si no hubiera salido el famoso iPhone y el teléfono celular. Claro. Exacto. Todavía estaríamos usando walkie-talkie. Exacto. Total. El tema es que Buen punto. hay una, y gracias por ese dato porque no lo sabía, que de Guillermo acuerdo... siempre nos puede estudiar, siempre, ¿verdad? Ahora tenemos que ir a buscar información sobre eso, así Guillermo que gracias, es lo Guillermo. máximo, gracias. Mira, hay algo que difiere un poquito como en las definiciones que nos gustaría compartirlo, y es que según la Real Academia Española, ¿verdad? La paz tiene algunos significados. Dice, de situación en la que no existe lucha armada entre un país o entre países. O sea, se cree que cuando no hay lucha armada, hay paz, ¿no? Esa es una de las definiciones. Después dice que es la relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos. Eso... Tenemos que llegar en algún momento a eso, pero realmente eso es como la cotidianidad y más como cada día. Y creo que es como que una de las razones por las que nosotros hacemos este programa de Inspiración. Acabamos de vivir un conflicto, ¿no? Acabamos de vivir ahorita llegando acá. Estamos aquí doblando ya en calle 50 y hay una señora que tiene rato queriendo cruzar de calle a calle y no le dejan. Y nosotros nos paramos para darle paso a la señora. Pero un carro que venía atrás de nosotros que no aguantó, o sea, fue tanta su necesidad de pasar que nos rebasó por el lado derecho sin saber que le estábamos dando paso a la señora aquí a cruzar a Tower Bank. Y casi la atropella. Porque nosotros nos paramos, ella está cruzando la calle y el carro nos rebasa por la derecha para doblar a la izquierda. Y casi la atropella. Casi atropella a la señora. ¿No? Entonces, realmente lo que nosotros queremos traer es que la paz realmente comienza en la mente y en el corazón de cada persona. Sabe lo perturbado que iba por algún problema o algo y total. Piensa que está solo en el mundo. Que exactamente. Entonces, realmente... Es que ahí, mira, buen punto. De ahí es donde radica la paz. Ahí. Cuando uno piensa que uno está solo en el mundo. Porque convivimos, por algo somos sociedad, hasta en la familia, en cualquier lugar convivimos, en el trabajo, en la sociedad y todo. Pero mientras nosotros no comprendamos eso y no tengamos ese corazón pulido, yo no voy a comprender que yo
convivo con otras personas y hay personas que piensan diferente a mí, hay personas que esto... Y entonces, Nat, al final, yo te hago una pregunta, porque Ajá. este tema da para mucho. Yo sé que el tiempo no nos ¿Cómo va a va dar. el tiempo? El No, tiempo no tan nos va a dar. rápido. Va pasando rápido, que es un tema bueno. Para poder lograr la paz. Ujú. Primero, Bueno. sabemos que la paz radica en dónde. Porque al final, claro, puede haber guerra en familia, puedo tener una perturbación emocional con otra persona, todo lo que tú quieras. Pero eso radica del corazón, ¿no? Entonces, para poder evitarlo. Bueno, hay varias cosas, pero me gustaría iniciar con... tú sabes que, bueno, aquí me traje un librito. Yo tengo un maestro de vida, tenemos un maestro de vida que falleció el año pasado, que fue quien, digo, nos fue llevando como en este camino, ¿no? A entender que la paz sí es posible dentro de cada uno. O sea, porque yo sí puedo decir... Antes yo era una persona que definitivamente yo pensaba que estaba bien, pero era muy rabiosa, ¿no? Y definitivamente yo tuve que determinarme a transformar mi corazón. Porque cuando yo entendí que todo está interconectado y que cada cosa que yo pienso, digo y hago impacta a las demás personas y cada persona que lo hace obviamente va impactando a los demás, es allí donde se da cuenta uno de que se va creando un ambiente o una cultura de violencia o de paz. Claro, y ¿no? el cambio es interno, ¿no? Y el cambio es interno. Porque, y también coordino contigo de cómo uno ha ido cambiando y uno mismo lo experimenta y hasta gente te lo dice. Pero lo importante es que cuando tú estás en ese tipo de estado, los estados bajos, tú te armas todas las películas en negativo. Al todo, final, claro, si de todo lo repente ves en Guillermo se me queda negativo. mirando ya, viste, Guillermo tiene molestia conmigo. Si Diego está mirando seriamente, viste, a Diego no le Sí, gustó. sí, sí, Entonces sí. uno se va creando esas películas por el propio corazón como uno lo tiene. Y ¿no? probablemente ese señor que ahorita casi atropella a la muchacha, él tendrá su justificación en su mente de por qué lo hizo, ¿no? Entonces ahí es donde sí quería traer esto. En una de las propuestas de paz de Daisaku Ikeda de 2019, él empezó a hacer propuestas de paz a las Naciones Unidas de 1983. Y todos los años él publicó una propuesta de paz donde él enfocaba cada año, hasta el propio año que falleció, el año pasado, Se presenta entre la ONU. a las Naciones Unidas y se presentan propuestas concretas de acciones, pero esto está dirigido a los países. Pero, mira, él trae a colación a un filósofo y médico alemán llamado Karl Friedrich von Weizsäcker. No creo que pueda volver a repetir ese nombre, así que... Pero fíjate lo que me gusta. Él también estuvo enfocado en trabajar por la paz, pero mira lo que él decía como médico. Él decía... Él recalcaba que la carencia de paz no era algo externo a las personas, resultado del bien o del mal o de la ignorancia que tuviera esa persona, sino antes bien deberíamos tener muy presente el fenómeno de la enfermedad, o sea, de la ausencia de paz como una enfermedad. Explicaba que ni la instrucción ni la condena son medios eficaces para superar esta patología. Para ello, en cambio, hace falta un enfoque diferente, que podríamos llamar curativo. ¿Cómo empezar en primer lugar a administrar la cura si no reconocemos en nosotros mismos este mal y si no aprendemos a aceptarnos a nosotros mismos y a los demás como enfermos? Esto me llamó mucho la atención porque en verdad, como bien dijimos al principio, se tiende uno a justificar las acciones que no están bien o que promueven, digamos, la violencia de alguna manera por echarle la culpa al otro. No, es que por culpa de fulanito, no, es que no sé quién me hizo esto, no. Cuando realmente aceptarse a uno mismo. Aceptarse a uno mismo es una de las cosas más difíciles que hay. Confrontarse a uno mismo es lo más difícil que existe, ¿no? Pero mira qué bonito, porque si yo acepto de que realmente la violencia o la ausencia de paz es una enfermedad, todo el mundo se quiere curar Claro. de una enfermedad, ¿no? O sea, cuando yo estoy enfermo, yo lo que más quiero es curarme. Entonces me gusta ese enfoque para entender y decir, wow, o sea, ¿será que yo...? Y definitivamente saber que sí se puede, ¿no? Claro. Que sí se puede curar. Se ha logrado. Yo por lo menos he logrado esa paz. Igual. Después que yo me corregí a mí mismo, porque Exacto. fueron un par de años de corrección conmigo mismo, mirándome ese espejo, yo frente a frente, y pude hacer las paces con varias personas. O sea, con varias personas que me decían, Iván, pero es que tú siempre estabas en ira. O sea, al final yo no te había hecho nada. Y al final no recordaba ni por qué
discutido con esa persona o con ese amigo mío hace mucho. Y hoy en día nos llevamos mucho mejor. Sí, total. Entonces, bueno... perdón, y olvidaba amistades. Cuando alguien me la hacía leve, yo ya, hasta ahí. Fuera. Oye, sí, porque esa es otra cosa, ¿no? El tema del resentimiento, pues el rencor y todo este tema, al final uno mismo se va informando uno mismo. Claro. O sea, la paz que yo necesito internamente no la siento, por más de que la busco, entonces me aíslo del mundo, no, me voy a meditar, no, me voy a una montaña, no, me voy de vacaciones, no sé qué, buscando paz. Y realmente la paz se puede conseguir en el día a día, ¿no? O sea, desde que uno se despierta... en la tierra pura donde te encuentras también. Donde uno se encuentra. Entonces es como cambiar la perspectiva de por qué realmente es necesario que yo pueda cultivar la paz dentro de mi corazón. Y hay muchas cosas, muchas maneras para lograr eso. Nosotros lo venimos siempre conversando y una de ellas es el verse reflejado en la otra persona. O sea, empezar a preocuparse por la otra persona. Y parece como ilógico decir, sí, pero ¿cómo yo voy a encontrar la paz dentro de mí enfocándome en el otro? Es que es así. Ahora, pero tampoco es tan romántico, ¿no? Cuando alguien hace algo que no está de acuerdo a la... Importantísimo. O sea, ¿qué hacemos ahí? Adelante, No, adelante. Tú sabes mejor de eso que yo. Tú expones algo muy bueno ahí. Me gustó lo que me dijiste hoy en la mañana. Bueno, es que... porque a veces la gente piensa de que no, la paz, yo tengo que estar con paz. Hay prender un incienso. El otro le está pegando al otro. No, yo ando en paz. No, o sea, al final hay que... Yo lo que quiero es un mejor mundo, ¿no? Entonces, un mejor país. Eso es bien interesante, porque eso va de parte de la teoría del camino medio, en el que ningún extremo es bueno. Es bueno, exacto. Ni el extremo de yo asumir o aislarme del mundo y de la realidad y no hacerle frente a las cosas, o ir a enfrentar a la gente con palos y con piedras, ¿no? Ninguna de las dos es buena. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Primero, obviamente, cultivar un estado interior de vida que me permita elevar mi estado de vida a nivel espiritual, pero también el tema de poder, cómo yo hago ver que lo que está haciendo la otra persona no está bien. Definitivamente no puede ser con violencia, porque yo no puedo atacar violencia con violencia, pero sí yo necesito poder enfrentar de alguna manera algo con lo que yo no estoy de acuerdo. ¿Y la mejor herramienta cuál es? El diálogo, que lo hemos hablado aquí un montón de veces. Y es una de las herramientas más poderosas, pero a veces más difíciles, ¿no? Porque para poder llegar a un diálogo con una persona que no está dispuesta a dialogar o que anda rabiosa, molesta, no sé qué, ¿qué me toca hacer a mí? Es como, bueno, hay que entender lo que es la definición de información y comunicación, ¿no? Correcto. Información en un solo sentido. O sea, yo simplemente digo y listo. Pero en la comunicación se da ese proceso entre el emisor y el receptor donde no solamente hay transmisión de conocimiento, sino también de sentimientos. Claro. También de la forma como la otra persona se expresa. Y eso es comprensible, porque si estamos hablando de un tema álgido, yo no puedo esperar que la persona esté tranquila. No. Porque es un tema álgido, pero sí tengo que hacerlo con respeto hacia la otra persona. Ahí. Pero hay gente que cuando ve que las cosas se están poniendo arriba, te estás poniendo bravo. O lo evaden, o dicen, no, mejor no, ¿no? Entonces... el tener la capacidad de entender de que un diálogo de repente no se da de la noche a la mañana, de que yo necesito... ¿Por qué la paz se logra cuando yo me enfoco en mi impacto en la otra persona? Porque dependiendo de cómo reaccionan las demás personas, significa que yo necesito seguir puliendo aquí adentro de mi corazón hasta lograr ese resultado. Pues, ¿no? La otra persona me hace a mí pulir mi vida. Esa es la realidad. Las demás personas, mi medio ambiente, me hacen una especie de espejo en el que yo necesito pulir mi vida al punto en el que yo pueda lograr ese diálogo con esa persona. Claro, ¿no? porque son las personas con las que tú logras ver cómo tú estás tú internamente. Porque si yo me pongo a vivir, como tú dices, en un lugar solo, apartado, lejos, no converso con nadie. Una piedra no me va a hacer cambiar a mí. Sí. Una pared, una roca no va a hacer cambiar a mí. Sí, y hablamos mucho. Yo vi el otro día ¿cómo se llama? Una imagen que decía, ¿no? Una taquilla, una ventanilla, dos ventanillas. Entonces, en una ventanilla decía las personas que quieren el cambio, full de gente. Y las personas que quieren hacer el cambio en su vida, nadie.
Entonces sí, es un tema de cambio interior donde empieza realmente el proceso de paz. Y es interesante porque al final, fíjate que la paz empieza por mí, o sea, por una persona, por mi propio ser. Yo puedo empezar a hacer esa parte de la paz. Y también, estos temas que nosotros tocamos en Inspiración, me gustan mucho porque a veces cuando hablamos con gente que escucharon el programa acá, un hermano, mi hermana, que le mando saludos, nunca se pierde un capítulo de nosotros. Adela, saludos allá. Compartimos lo mismo. Entonces, hay muchas personas que están esperando, hey, no estoy solo. Hay gente también que habla de esto. O sea, no tengo que ser del lado negativo, puedo ser del lado positivo. Sí. Porque no estoy solo. Lo que pasa es que en esta sociedad últimamente se amplía mucho más. ¿Cuál es? Lo negativo, que lo positivo. Lo negativo. Así que bueno, un resumen de qué acciones nosotros podemos hacer para promover la paz, empezando por mí. Hablamos las semanas anteriores de la empatía. La empatía es una de esas acciones. La comunicación de manera no violenta. Si aunque yo lo quiero, todavía me sale la violencia, no importa, yo regreso para atrás, reflexiono, ¿no? Y digo, no, vamos a ver cómo yo lo cambio. Total, la vida es un continuo, ¿no? O sea, si eso te falló, vuelve y intenta. Vuelve y vuelve. Y ahí se va puliendo. Así es. Fomento de la justicia y la igualdad. Así mismo. Y el último, educación y sensibilización. Eso es bien importante. Nosotros los adultos que pensamos que ya que nos graduamos, que ya tenemos maestría, posgrado, etcétera, 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 no necesitamos seguir estudiando. Wrong. Todos necesitamos seguir aprendiendo todos los días. Todo el día, todos los días. Todo el día, todos los días. Así que bueno, ese fue como... Este es un briefing porque todavía tenemos más temas, ¿no? Yo les dejé hablar porque si no, no acabamos. Total, es un tema que yo largo sé y que extenso. es un tema que da mucho para hablar y bueno, nos gustaría continuarlo la semana que viene. Así que a la gente le decimos que bueno, que esta semana reflexionen acerca de esto, entender que bueno, que cada cosita pequeña que podamos ir haciendo en función de eso suma y nos va, ¿no? Puliendo, claro. Nos va puliendo poco a poco. Natalie Greve, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Iván Olivardía, muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Vamos un beso para todos. Lunes, ¿les parece? Próximo lunes. Por supuesto que sí. Vamos a la pausa. Usted escucha Radio Ancon 92.1 FM y radioancon.com.